Damos hoy otra vez muchas gracias a Dios por este tiempo, esta oportunidad, este privilegio. Abrir la palabra de Dios siempre es bendición para nuestras vidas, porque aun cuando ella muchas veces trabaja colocándonos ante nuestras propias situaciones, debilidades, fracasos, pecados, siempre Dios nos atrae a hacer caso a lo que Él nos dice, porque justamente en esa palabra, en esas lecciones, enseñanzas que Dios nos da, es que podemos retornar al punto del cual nos alejamos. Y hoy queremos tratar un tema que es, bueno, siempre ha sido muy importante, pero que últimamente está arropando no solo a las personas adultas, sino a los jóvenes. Estamos hablando de la infidelidad y hoy vamos a tocar el tema, ella tenía un corazón infiel. La fidelidad es una de las grandes virtudes que Dios nos ha regalado, uno de los grandes atributos. Y tan pronto el pecado llegó y tocó a esta mujer, a la primera mujer que Dios creó, inmediatamente se produjo la infidelidad. Infidelidad a Dios, porque ella desobedeció lo que Dios le estaba diciendo, y esa infidelidad a Dios, que de hecho es el origen de todas nuestras infidelidades, cursó hacia lo que era un poco más adelante, poder llegar a entender en qué momento hay que detenerse para no tocar, no llegar, no ir al fondo. Estamos hablando de Eva. Tan pronto oyó lo que el enemigo le dijo, inmediatamente ella empezó a dejar que su corazón se llenara de infidelidad a Dios. Voy a tomar como ejemplo dos ejemplos de la vida regular, tomados de un artículo que le hizo la BBC a una psicóloga, psicoterapeuta en realidad. Ella es conferencista, escribió el libro La situación de los amoríos, repensando la infidelidad. Su nombre es Esther Perel. Y ella dice que la infidelidad femenina oscila entre el 26 y 70%, y la masculina oscila entre el 33 y el 75%. Y añade, sean cuales sean los números exactos, todos están de acuerdo en que están subiendo, es decir, los números, eso quiere decir las infidelidades. Y muchos dedos, dice ella, señalan a las mujeres como las responsables del aumento. Ella está diciendo que en su experiencia las mujeres somos responsables de que la infidelidad esté en aumento, porque siempre se pensó que el hombre era el más proclive a ser infiel en el matrimonio. La socióloga Alicia Walker, norteamericana, escribió el libro La vida secreta de la esposa infiel. Y quiero que oiga esto, lo voy a repetir de nuevo. Oiga lo que ella dice. El libro se llama La vida secreta de la esposa infiel. Poder, pragmatismo y placer. Ella describe estas tres cosas como tres grandes logros que encuentra la mujer cuando puede tener una vida secreta viviendo en infidelidad. Y dice que los que son infieles o se divorcian por causa de infidelidad, lógicamente, sufren castigo moral de la sociedad. Y ella, uno de los elementos que utiliza para decir eso es causa de, es este que voy ahora a mencionar. Es decir, sufren, la persona infiel, sufre el que los amigos la señalen o lo señalen, el que las personas tengan ciertos comentarios o vean a esa persona justamente como no fiel. Y ella dice, una de las razones es, escuche esto, la adoración de la monogamia que se entiende en el mundo, sobre todo occidental, como el único modelo de relación. Ella dice, la causa de que las personas sean castigadas porque son infieles cuando se sabe de su infidelidad es porque tenemos un modelo de monogamia al que se le da adoración, y por eso las personas, al tener ese modelo, o sea, todas las parejas deben ser fieles, al tener esto como el modelo ideal, ese modelo es adorado y las personas reciben
culturalmente el rechazo por esa razón. Hoy vamos a estudiar una historia que aparece en la palabra de Dios. No es la única, pero es una de esas que nos habla de cómo se produce un proceso, en este caso de la mujer, cómo se va produciendo un proceso donde la persona pasa de una situación, poner sus ojos en alguien, hasta terminar como termina esta historia. Y quiero introducirla porque en nuestras conversaciones posteriores vamos a estar analizando esto que entendemos es necesario que lo recordemos. Y la palabra dice que un capitán de la guardia de Faraón compró en el mercado de los ismaelitas a un joven, muy joven, vamos a decir que en este momento, según la Biblia nos dice, tenía 17 años, compró un joven y lo compró para ser esclavo. Este joven de repente fue arrancado de su familia, de sus padres, de su padre en este caso, su mamá había muerto ya, y sus 10 hermanos de padre son los que propician el que este muchacho sea desprendido, sacado, arrancado de su casa, porque tenían celos, envidias y odios que habían crecido por el trato preferencial que su padre le daba a este joven. Este muchacho de repente de tenerlo todo, porque era hijo de un hombre muy rico, pero más que nada de tener el amor de su padre de una forma muy especial, fue sacado de la familia, vendido a estas caravanas ismaelitas de mercaderes, y los compradores de este muchacho lo llevaron a Egipto. Allí, en el lugar donde se reunían a vender personas y a vender cosas, así era el asunto, no está muy lejos de lo que ocurre hoy, estas personas expusieron a José y llegó este hombre llamado Potifar de la guardia de Faraón y lo compró. Al comprarlo se lo llevó a su casa. Y en esa casa dice, yo solo quiero que por un momento pensemos en este joven, aunque no vamos a hablar de José específicamente, cómo este joven llega a esta casa, 17 años, totalmente bajo un shock emocional enorme, porque fue sacado de ahora para ahorita. Fue totalmente secuestrado emocionalmente y físicamente por sus hermanos. Y este muchacho llega a un país donde no conoce el idioma, no sabía cómo comunicarse, sin ningún familiar, sin ningún vínculo, ningún amigo, absolutamente nadie, y es llevado como esclavo en ese estatus a la casa de este hombre. El gran militar, que era parte del ejército del faraón, lo compró para que fuera su esclavo. Ahora, a partir de ese momento, dice la palabra de Dios, que este muchacho totalmente en solitario, sin nadie con quien hablar, llorando internamente al ver la reacción de sus hermanos contra él, recordando el amor de su padre, recordando sus comodidades, sabiendo que ahora era esclavo. Todas estas cosas estaban presionando su vida. Sin embargo, dice, Dios estaba con él y se le mostró Dios de esta manera. Este muchacho, todo lo que hacía dentro de la casa, el militar, Potifar, se empieza a dar cuenta que todo lo que ese muchacho toca prospera. Y fue llevándolo de un nivel a otro. Fue su siervo, luego lo llevó como el mayordomo de su casa y luego le dio absolutamente todo lo que él poseía para que José lo cuidara, lo mantuviera a flote, porque se dio cuenta que el muchacho a través de él dice que Jehová lo prosperaba. De alguna forma, en algún momento, mientras estaba José en esa casa, que debo decir, cuando la palabra de Dios nosotros lo vemos, dice, estuvo 11 años en esa casa, 17 a 11, este muchacho ya tenía 28 años. A los 28 años ocurre algo muy desagradable, que es lo que vamos a hablar en este momento. Ahora solo quiero que vea que una persona a quien Dios prospera en medio de su necesidad, de su aflicción, de todo esto, es una persona que no se amargó, sino una persona que siguió creyéndole a Dios. Y al creerle a Dios, aunque estaba muy lejos de su familia y ya muy lejos de su padre, sin embargo, todo lo que su padre le había enseñado había sido atesorado en su corazón. Y este muchacho se mantiene firme
y escuche, se mantiene fiel. Aquí empezamos a ver el contraste entre lo que es alguien que sabe cuáles son las grandes bendiciones de la fidelidad, aunque no tenga soporte afectivo, aunque esté lejos de su familia, aunque esté ausente de quien le pueda decir, no hagas esto, no hagas aquello. Esta persona, lo que tiene atesorado, le permite seguir adelante. Fiel, era fiel a Dios. Y por lo tanto era fiel a ese hombre que lo había comprado y que evidentemente por el comportamiento de José cada día era más apreciado por este señor. Cada día él le daba más cosas. De hecho, José dice, todo lo ha puesto en mis manos. Lo que está en la casa, lo que está en el campo, el hombre que tenía muchos bienes depositó en alguien fiel su confianza. Ahora, era indudable que este muchacho era bello por dentro porque Dios lo estaba prosperando. Responsabilidad, compromiso, fidelidad, respuesta de amor a aquel que lo había comprado y lo había tratado bien. Pero este muchacho también era bello por fuera. Dice la palabra de Dios que José era una persona de hermoso parecer y gallarda figura. Era bueno no solo internamente, sino que su belleza externa atraía. Y en este caso, atrajo a una persona por la que entonces empezó a padecer, a sufrir este muchacho. Vamos a hablar de esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que con este contexto, y he dicho al inicio, introduciendo, cómo dos mujeres, una socióloga y una psicoterapeuta, están diciendo que las mujeres estamos aumentando en número, potencialmente, estamos aumentando en esa inclinación a ser infieles. Es necesario venir a esta historia y ver el proceso por el cual estamos, o vamos a ver, cómo esta mujer va declinando, va trabajando en contra de ella misma y de los demás por no tener como punto de referencia crucial en su vida la fidelidad. Regresamos ahora. Hermanas, y me llama muchísimo la atención escuchando el comentario de la mujer adúltera, de cómo ella se siente, que ella decía que sentía poder, pragmatismo y placer. Y podríamos decir que ese es como el engaño del pecado, porque realmente el pecado miente y engaña el corazón. Pero si nos vamos a la palabra, la verdad, que nos hace libres, y podemos comparar eso, dice en Proverbios 6, dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. O sea, no es pragmatismo. O sea, el que cae en eso no tiene entendimiento, dice la palabra. Y en vez de poder, realmente en el Proverbios dice que el alma se corrompe del que tal hace. O sea que tenemos una persona que corrompe su alma, una persona falta de entendimiento, y en vez de placer, el resultado es que hallará heridas y vergüenza. Esa es la verdad. Lo que pasa es que el pecado no nos dice la verdad. Y ahí es que caemos. Y por eso quería traerlo a la luz, porque me llamó mucho la atención la comparación de lo que esa mujer dice que siente y cómo la palabra trae a la luz la verdad de una persona adúltera. Así es. Y la persona que está en pecado, como tú bien dices, está cegada muchas veces, ni entiende bien en el pecado que tal vez se encuentra, y en la negación, y a veces se justifica, y a veces
le busca razones a su comportamiento, y ese es fruto de vivir en esas tinieblas. Zaida, y no ve las consecuencias del pecado, porque todo eso trae destrucción, dolor, heridas. Sí. Ese contraste que acabas de hacer entre lo que dice la socióloga en su libro y lo que dice Dios es muy interesante, porque lo que estamos mirando ahí es cómo hay dos sistemas de valoración ante el mismo hecho: lo que el mundo dice y entiende, y lo que Dios dice. Ahora, lo interesante es que lo que Dios dice permanece. Amén. En el momento en que fueron escritos los proverbios y en el momento, en el siglo XXI en que estamos viviendo, las consecuencias siguen siendo las mismas. Las consecuencias siguen siendo las mismas: vergüenza, dolor, heridas, rompimiento, sufrimiento para mucha gente. Eso es lo que Dios dice que va a pasar. Sin embargo, el mundo moderno o posmoderno, que lo ve todo de una forma tan diferente a como Dios lo ve, te dice, eso no es nada. Mira como ella dice, es la adoración a la monogamia que produce esa reacción. Pero el que está sufriendo las consecuencias no está pensando que es por que idolatra la monogamia, justamente no la idolatra, simplemente entró en otra relación y ha traído unas consecuencias tan amargas. Y es increíble ver cómo José valoraba lo que Dios valoraba. En ese tiempo. Y él, o sea, el argumento que él utilizó cuando habló con la mujer de Potifar fue, ¿cómo yo voy a hacer esta gran maldad y pecar en contra de Dios? O sea, más que pecar contra su amo, él sabía que si él hacía eso era pecar en contra de Dios. Eso es muy importante. Si volvemos a recordar que este muchacho tenía 17 años cuando llegó a ese lugar y permanece en ese lugar siendo el mismo, o sea, sus creencias, su relación con Dios estaba por encima de sus circunstancias. En este tiempo se nos enseña lo contrario, pero yo creo que sería muy importante que miráramos cómo esta mujer empieza un proceso en el que ella no solo ha caído, sino que sigue cayendo. Digo, no solo ha caído, porque lo que está diciendo es una proyección de sus sentimientos. Lo que ella habló es lo que había en su corazón. Entonces ya eso estaba en su corazón. Para ella era válido hacer eso. Y sería bueno que lo viéramos porque, vuelvo a repetir, bueno, se está produciendo en demasía. Es muy fuerte. Me llama la atención lo sutil que entra, Orfa, porque dice en la palabra que ella lo vio y le atrajo. Y de ahí fue creciendo. Tuvo un deseo, dice. De ahí lo deseó. Pero ese deseo viene por eso que tú acabas de decir. Dice, puso sus ojos en él. Una cosa es que tú veas a una persona y te atraiga, porque Dios nos hizo con la capacidad de admirar la belleza, sea quien sea que la tenga, sea hombre o sea mujer. Bien. Pero tú ves lo que Dios hizo, ¿verdad? Mira qué bien, esa persona se ve bien. Pero poner tus ojos implica permanecer con tus ojos ahí, sabiendo que no lo debes tener ahí. Ahí viene la Y codicia. eso es lo que Eso viene. te iba a decir, Claro. ahí entra la Ahí viene la codicia. codicia. Ahí entra la codicia. que Ese es el proceso que hemos aprendido desde proceso. la caída. O sea, se repite una y otra vez. Una y otra vez. Miró lo que siempre había visto, pero lo miró con otros ojos, Así lo es. codició. Así es. Y se Puso- determinó a tenerlo. Se determinó, se obstinó. Se obstinó. Y la obstinación es un pecado que nos lleva a realizar actos que van la mayoría de las veces en deterioro de nosotros mismos. Entonces ella se obstinó, codició y trató de ejecutar esa infidelidad. Sí, No. porque dice que día tras día ella lo buscaba a él. Era un acoso. Un acoso. acoso. Un asedio, Hoy se pecado. llama acoso sexual. Ujú. Y era la mujer Al hombre. no es el hombre a la mujer. Sí, que en el día de hoy se resalta mucho la del hombre a la mujer. Ujú. Pero Claro. en este caso es así y esta existe.
Y no dejar de mencionar que había un abuso de poder porque ella era la esposa de Potifar. Muy importante. Ella era la ama de José. La ama de Sí. José. El esposo era su amo, pero ella era la ama. O sea que Claro. eso también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Claro. Y la determinación de José fue lo que provocó en ella el que se pusiera peor. Claro. En que Porque entonces, y ahí uno piensa, ¿verdad? Viendo todo lo que hemos hablado, que un deseo insatisfecho que no se ha rendido al Señor va escalando hacia algo peor. Ella vio la determinación de José, ya José trató de razonar con ella, y ella entonces pasó a otro nivel que fue peor. escaló. Y entonces acechó, buscó el momento, vio un momento en el que estuvieron solos y sencillamente esta mujer se abalanzó sobre José. Pero eso es interesante no pasar de largo. Él se procesa. Sí, porque fíjate, tú acabas de decir, los argumentos lo que hicieron fue que ella se obstinara más. Y nos pasa esa debilidad. Si le pusiéramos atención a eso, muchas veces no llegáramos al fracaso, Así es. porque a tiempo frenaríamos. Así es. Si la persona que te está hablando te está dando razones, no insistas, no trates de convencerlo, porque eres tú o soy yo quienes estamos equivocados. Pero ella insistía. Mientras más él le razonaba, Claro. más insistía. Entonces, ese beber de la obstinación, siempre, porque la obstinación no es una acción buena, es mala. Así es. Siempre va a haber un problema si somos obstinados. Y que tú fue sabes, algo ¿verdad? también premeditado, como decía Nikki. O sea, fue algo que ella esperó a que no hubiera nadie en la casa. Y dijo, ok, este es mi momento. Porque José dice la palabra que no la escuchaba, pero también no estaba donde ella estaba. O sea, él fue muy inteligente, él huía antes de que ella apareciera. Para evitar caer en la tentación. Ajá. Porque dice que ¿cuál era el que leíste ahorita? Que hay que huir del adulterio. ¿Cuál fue sí, la fornicación. de la de- fornicación? Huir de la fornicación en 1 de Corintios. O sea, él huyó, él huía y trataba de permanecer. ¿Sabe que eso en el Alejado. mundo de hoy, Nicole, se le llama cobardía? Porque Claro. si se te ¿Verdad? ofrece la oportunidad, ¿por qué no la aprovechas? Eso es lo que cualquiera te diría. Te preguntan hasta si tú eres homosexual. Sí, Ujú. sí, ¿De verdad? así es. Entonces eso es muy importante tenerlo en Así cuenta. Del comportamiento de José es importante recalcar, porque también tenemos que aprender cómo él permaneció firme y fiel a Dios. Dice que Elisa lo dijo, él no prestaba oído. O sea, dice la versión Reina Valera, dice, cuando ella le decía día tras día, cuando ella empezó a insistir más y más, dice, ella insistía a José día tras día y no escuchándola él. O sea, claro que la estaba escuchando, pero tú no prestas oído a la tentación. Y así, Claro. esa es una clave que tenemos todos que tener presente Así para es. cualquier tipo de tentación. Claro, porque es que según lo que escuchamos, eso va abriendo en nuestro interior brechas, puertas, ventanas, que van provocando pensamientos que después se llevan a cabo. Y vamos a ser honestos, sin duda José, nada más tenemos que pensar en él solo, no hay familia, no hay nadie que me vea, esta es una oportunidad, quién sabe lo que yo pueda encontrar con eso. Esas tentaciones llegan, esos dardos que los envía nuestro enemigo, llegan para que nosotros caigamos y acomodemos las cosas. Pero una convicción fuerte es lo que va a detenernos. Sí. Si tú conoces quién es Dios, Eso es. te vas a aferrar a Él para que Él te ayude a que eso pierda valor. Ahí está la Ahí clave. está, ahí está la clave. Sí. José guardó su corazón en medio de todo eso. Él lo sea, guardó, que todo- como dice la palabra. Pero por el compromiso que él tenía Por el a amor ese al Dios Señor. que él Por el amor a conoció. Su fidelidad hacia Dios. fidelidad. Porque él sabía Fidelidad que Dios hacia sí lo estaba viendo. Exacto. Los ojos de Dios sí estaban ahí. Bueno, tenemos que hacer una pausa, chicas. Ahora regresamos. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
Ok, entonces, resumiendo un poco, vemos que ella lo ve y le atrae. Ella se determina en tenerlo. Y ella comienza a hablarle, a tratar de seducirlo. Pero como no logra eso, se va a un paso más, que es por medio de la violencia. Entonces ahí es que vemos que José se va, huye del pecado, vamos a decir, y ella se siente rechazada. Y todo lo que ese rechazo empezó a provocar en ella, porque entonces ella, al ver que le deja su ropa y ella sentirse, tal vez nadie le había rechazado nada por su posición. Entonces eso empezó a provocar en ella muchísimas cosas y estrategias que ella empezó como a analizar. ¿Qué yo voy a hacer? Entonces vemos que ella empezó con el engaño, porque ella entonces llamó a muchas personas. Dice que ella llamó a todos los de la casa. Y entonces empezó a buscar, como quien dice, empezó a buscarles el lado, a decirles, este hebreo vino a burlarse de nosotros, y empieza a manipular el asunto para simplemente desplazar su culpa. Vemos que ella totalmente empezó a decir que fue él quien lo había hecho, tergiversó el asunto y empezó entonces a utilizar incluso mecanismos de defensa, de desplazamiento de culpa, de victimización, porque dijo que fue él quien le había hecho eso, que le dejó la ropa a él. O sea, empezamos a ver cómo el pecado, cuando es descubierto, entonces muchas veces la persona tiene la opción de arrepentirse o de ir más profundo aún. Y yo diría que pare otros pecados. Claro. Porque entonces surge la mentira, el engaño, la manipulación, y como tú bien dices, el desplazamiento de culpa, justificarse. Y también culpa a su marido. Sí, exactamente. De haber traído el esposo de ella fue que llevó a José a la casa. Claro. Entonces lo acusa: por tu culpa me ha pasado esto. Y es interesante la forma en como nosotros, los seres humanos, de verdad que el pecado nos ha hecho tanto daño, que somos capaces de hacer cosas en un momento en que se hace evidente el pecado, lo que somos capaces de hacer, de decir, cómo involucramos a otros, cómo manipulamos las situaciones. Porque si ustedes ven ahí, el asunto de yo lo he hecho, a nosotros nos han hecho. Esta mujer, de alguna forma, como dijo Lisa hace un rato, que una casa se quede sola en un momento donde lo que se piensa hacer requiere más tiempo. Es que tú prepares el escenario. Y ella era la dueña de la casa. Ahora bien, cuando esto ocurre, ella dice que el amo trajo a alguien, y lo hace en plural, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Sí. Ninguno de ellos estaba enterado de nada. Estaba en ese asunto. Pero está tocando una fibra, y la fibra se llama patriotismo o nacionalidad. O sea, manipula la situación de tal forma. Él los incluyó a todos. Exactamente. Claro. Porque Todo está que nos buscando, ha hecho ella a está todos nos buscando ha hecho. apoyo también. Sí, claro, para sus planes eso era básico. Ella proyectó en José lo que ella quería hacer. O sea, fue él el que me hizo, fue él el que me dejó la ropa aquí. La idea es, yo estaba en la cama y él vino a mi cama. hacerme daño. Y cuando se dio cuenta que yo Abusar. empecé a gritar, él dejó la ropa. Es Autocompasión. Es todo lo contrario. Fuiste tú que me alaste, y cuando yo salí huyendo te quedaste con mi túnica. O sea, cambiar los hechos para propio beneficio. Nos está hablando de la calidad del alma de esa mujer. ¿Cuántas personas, varones y hembras, se han hecho daño a sí mismos? Por eso, al verse en el momento en que sale a la luz la situación. Veo, Orfa, que cuando ella toma esa actitud, cuando José la rechaza, tal vez es como una humillación que ella sintió, que quiso hacerle daño. Porque todo esto que planifica, todo esto que manipula, involucra a otras personas,
el único fin es hacerle un daño directo a él. Ella lo dio a él. Así Ujú. Lo dio. Fue Bueno, pero el daño se trata una revancha, una venganza. Una venganza. Una venganza. Eso a veces las mujeres hacemos mucho, ¿eh? Cuando nos sentimos rechazadas, desplazadas, no reconocidas, la otra persona se convierte en nuestro enemigo y lo hacemos o lo queremos llevar a un nivel de servilismo, de menosprecio, cuando realmente la otra persona no está haciendo al final un favor, ¿verdad? Así Porque es, así es. está evitando una situación que puede ser peligrosa. Pero estos son los componentes del pecado, los parientes del pecado. El Mentira. pecado tiene Pero- muchos primos, muchos sobrinos, Sí. muchos tíos. Mentira, manipulación, engaño, acusación. Pero impresionante Todo tipo de como cosas. ella, o sea, y cómo va cambiando. También cuando llega su esposo, ella cambia intencionalmente. Primero, cuando ella estaba buscando, o sea, fíjense cómo la manipulación es impresionante y la táctica que ella usa, porque para buscar el apoyo de los de su casa, ella habló del patriotismo, a nosotros, pero ahí se está burlando de nosotros, o sea, ella usó el anzuelo que funcionaría, esa carnada, para eso. Pero con su esposo, él no habla de la burla. Él dice que este hebreo, que José la iba a deshonrar. Entonces ahí ella lo lleva a qué provocaría en su esposo la respuesta que ella estaba buscando. No, y dice que ella lo esperó a su esposo con la ropa de José al lado. O sea, ella Oye. esperó a que llegara. Uno no sabe si pasaron horas. El Con la drama, evidencia. imagínate. El drama, o sea, todo lo que ella iba maquinando, cómo ella era tan persistente en realmente el mal. Es que, señores, que el pecado, de verdad, lo que provoca es destrucción. Es una palabra que a muchas personas no le gusta, la palabra pecado. Le quieren poner otros nombres, pero al final es pecado. Y eso es lo que lleva a destrucción en el caso a muerte. En este caso que se está tratando es de la infidelidad, lleva a destrucción del matrimonio, de la pareja, de la familia, de los involucrados, de la misma persona, Pero del claro, alma de esa persona. porque a él lo llevan a la cárcel. O sea, a esa cárcel que a él lo llevan es a la cárcel del rey, de los presos del rey. O sea, Condenados a probablemente muerte. esa era una condena de muerte. Fíjate hacia dónde llega la respuesta de este corazón. O sea, de ese rechazo. O sea, hasta provocar la muerte de otro. Yo quiero que le echemos un chisme Un chin para para atrás. atrás. ¿Ustedes saben por qué? Porque no podemos pasar por alto lo que ella le dijo a su esposo. Recuerden que en este momento lo que está pasando es, el servicio lo sabe. Yo tengo que defender mi posición. O sea, cuando él llegue, yo tengo que decir que él, el esclavo, fue el dañino. Cuando el esposo llega, como tú dices, Nicole, ya ella ha cambiado el nosotros por el mí. Mire que ella dice, para que se vuelva de nosotros, eso es con el personal, ¿verdad? Ya todito tan total, este es un hebreo, ese cargo lo debía tener yo, etcétera. Pasa a decirle a su esposo, vino él a mí, yo estaba tranquilita aquí, la palomita suave y dulce. Y él vino aquí a mí, se acercó a mí, a acostarse conmigo. Y cuando yo grité, todo lo contrario, él se fue. Yo grité, yo soy la víctima. Yo solita en esta casa, sin nadie que me defendiera. Pero luego dice que él la deshonró, vino a deshonrarme. ¿Sabe lo que decirle a un esposo? Un empleado vino a deshonrarme. Imagínate que no sea el empleado, que sea cualquiera. Eso le suena a un hombre a bomba. Claro. Y tú Es sabes, detonar una bomba en Claro, la un deshonra. esposo, en un varón, por el Claro. hombre, por su naturaleza. Sí. Entonces, ella lo que quiere es provocar una crisis de tal forma que a este muchacho lo castiguen como sea. Como sea. Exactamente. Pero es simplemente una reacción a su rechazo. Hasta dónde nosotras podemos provocarle el mal a otra persona porque me sentí rechazada, porque no me trataron como yo debía.
Pero ahí al tú leerlo, Orfa, me acabo de dar cuenta de algo, que ella le está hablando al esposo. ¿Y cuál es la función del esposo? O sea, yo no lo había visto antes, pero es protección. Y fíjate que ella le dice, el siervo hebreo que nos trajiste. O sea, ella pone al esposo que iba a proteger, que debe proteger a su mujer. Como Yo llevé el culpable, peligro a mi Como casa. eso es lo que ella está Claro. Yo llevé el Eso peligro es a lo mi que casa. O Que sea, él se sintiera mal para colmo con pero, todo lo que pasó. o sea, no protegía a mi esposa, ¿cómo no lo vi? O sea, eso también. Pero fíjense cómo reitera el aspecto culpabilizar a otros. Sí. Estamos hablando de la personalidad de esta muchacha, de esta señora, y cómo no le importaba hacer daño. El esposo trajo el peligro a la casa. Tú no me cuidas suficiente. Pero es que esas son siempre las excusas cuando suceden esas cosas. Siempre es culpabilizar al otro. Esto sucedió porque tú no me cuidas, esto sucedió porque tú no me atiendes, esto sucedió porque yo siempre estoy sola. Es culpabilizar al otro. Nunca se asume. Porque tú nunca la me dices responsabilidad. nada bonito. Que siempre el otro es el culpable. La Siempre el otro es justificación. Sí, porque realmente ella no lo amaba, porque ella estaba buscando desde hace tiempo el afecto y el amor por otro lado. O sea, que a ella no le importaba. Y eso pasa con el infiel. Y no se da cuenta quizás de que deseando a uno está desamando al otro y respetando al otro. Y hay personas que son infieles y ni siquiera se detienen a pensar por un momento y que yo le estoy provocando al corazón de aquel a quien yo le estoy siendo infiel. Quizás porque piensa que se lo merece. Tú me has maltratado, me has abandonado, tiene tantos años tal, y a veces tú lo has hecho, el otro lo ha hecho. Ah, sí, eso Claro. también pasa. El compañero, Sí. entonces me toca a mí ahora Wow. hacerte pasar un poquito lo que tú me has hecho sufrir. Sí. O sea, hay un elemento venganza que se produce en ambos lados, no siempre. Ujú. Pero en este caso es la mujer que está diciendo que él no sepa que era yo, sino que toda la culpa la tenga el otro. Ujú. Hacemos otra pausa. Ahora regresamos. El amor nunca deja de ser. Estamos hablando de un problema muy general, un problema mundial, a través del tiempo así ha sido. Y decíamos que el incremento de este problema, de este daño, de esta herida, crece cada vez más, y que una de esas especialistas en el día de hoy decía que se debe a que la mujer está siendo más infiel que nunca antes. No sé si más que nunca antes, pero sabemos, la historia nos habla de la infidelidad en Grecia, la infidelidad en Roma, que fueron imperios que grabaron en nuestras culturas lo que hoy somos, o parte de lo que somos. De todas formas, algo se ha abierto, una brecha muy grande se ha abierto, y estamos caminando en un desliz permanente. Estamos viendo que para las muchachas que están ahora creciendo, las adolescentes y ya las jóvenes, hablar de infidelidad no es nada, tener varios novios al mismo tiempo no es nada. Todas esas son marcas, sellos de que la infidelidad no se está viendo como es, un daño tan grande. Habiendo sido esa virtud una de las más bellas que Dios nos ha dado, el poder ser fieles, porque la persona fiel no solo se está haciendo un daño a un bien a sí mismo, sino a los demás. Cuando se pierde esto, el saber que alguien no es fiel, se pierde la confianza. Y restaurar la confianza es algo que cuesta mucho trabajo. Entonces, esta mujer al fin
de ella, al final de ella hacer todo lo que hizo, entendió que había salido bien, que había obtenido la victoria. Imagínese cuando el esposo tomó a José y se lo llevó a la cárcel y lo puso en un lugar peligroso, porque era el lugar de los presos del rey. Ahí había sentencia por todos los lados. Este muchacho, ¿qué volvería a sentir? Otra vez repetir la historia de la injusticia, porque ese es un hombre al que se le hizo mucha injusticia mucho tiempo. Pero ya sabemos cómo termina esa parte. Sí. Ahora lo importante es ver cómo nosotros contextualizamos un poco la historia, porque, mira, esta mujer se proyectaba como fiel, pero no lo era. Era una mujer que parecía ser la esposa digna, y no era esa mujer. Era una mujer que parecía inocente, así se proyectaba ella, pero no lo era. Era una mujer que trataba de involucrar a otros cuando le convenía. Manipuladora. No era sincera, era hipócrita. Pasaban muchas cosas en la vida de esta mujer. Pasaron muchas cosas. ¿Cómo ocurrieron? No lo sabemos. Solo Dios nos está presentando a dónde puede llegar un ser humano cuando toma a la ligera las grandes bondades que Dios nos ha dado y el desobedecer su palabra. Entonces, sí. Una cosa otra que mientras hablas pienso, en un mundo como el de hoy, que es un mundo de muchas caretas y de mucha gente que proyecta cosas que no son. Porque, por ejemplo, en las redes uno ve tantas maravillas y tantas cosas lindas y qué vida tan perfecta, y a veces es una irrealidad. Es un vacío que hay. Es ver cómo esta mujer se repite en el día de hoy, que proyecta lo que no es. Y lo que quiere proyectar algo bueno, perfecto, yo soy buena, yo soy inocente, digna. Qué gran pena, y como se ve el día de hoy. Y estaba destruyéndose a sí misma y la vida de los demás a su alrededor. Le hizo daño a mucha gente al mismo tiempo, y no sabemos todo el daño que por ser como era, pues está hablando de naturaleza, ¿verdad? Una naturaleza caída, caracterizada de estas maneras. No sabemos cuántas personas fueron afectadas, pero Dios nos permite que nosotros conozcamos la historia y nos dice qué está pasando dentro para que podamos mirarnos también nosotras en ese espejo, sabiendo que hoy es un mal. Y tanta gente se divorcia porque me traicionó, porque se fue. Y mira, déjeme decirle algo, que fue una alerta que Dios me dio cuando empezaron a usarse los celulares más modernos. Iba en el carro y pasé por una caseta donde había un hombre, ya de unos 40 y tantos años, apreciaba yo, no por la distancia, era un hombre ya con experiencia, y estaba hablando con el celular de una forma extraña. Tú sabes que los seres humanos dejamos ver cuando tú estás contento, cómo hablas, cuando estás bravo, cuando estás como una sospecha, los gestos los descubren. Y cuando yo pasé, no, será el Señor que me hizo ver a esta persona, pero inmediatamente sentí el Espíritu que me dijo, mucha gente va a ser engañada por ese aparatito. Y lo que nosotros vemos continuamente es eso. Gente que se ve de hace tanto, se oye después de tanto tiempo, y se quedó, como el Señor me enseñó una vez, y lo puse en el libro, cosas no resueltas son una brecha abierta. Y si no resuelves eso en tu vida, eso va a venir de una forma. Ahora vemos montones de personas que están teniendo relaciones con sus amigos de infancia, pero ¿cuántos problemas han salido de ahí? Y cuántas bendiciones también. El asunto es cómo esté mi corazón, cómo está en nuestros corazones. Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios nos deja esas vidas, ejemplos. Por eso la palabra de Dios no pasa, porque son ejemplos para hoy, para que nos veamos hoy también. En nuestra cultura tenemos los mismos problemas. Entonces, esta mujer logró lo que quería. Ella siguió siendo la esposa del hombre poderoso, del hombre rico, siguió en su casa acomodada, siguió todo bien,
Aparentemente. Aparentemente. Y allá está dañado el muchacho, no le importa porque, ¿verdad? Se vengó de él. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo de mantener una relación infiel o de pasar de una relación a otra, haciéndote daño y desgarrándote? Ajá. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieres al hacer así? ¿Por qué no te miras un poquito o nos miramos un poquito para ver qué es lo que a mí me está llevando a hacer? ¿Qué me instiga a hacer así? ¿Es realmente que el otro o soy yo? Qué vacío, como decía Lisa, hay en tu corazón, que te busca, que tú estás buscando fuera de tu nido. Qué vacío hay en tu relación. Sabe que cuando leía el relato completo y bueno, veía el ciclo del pecado como Nicoló lo explicaba al principio cuando estábamos allí, y yo pensaba, es que es exactamente igual, y miró, puso su mirada en él, lo deseó, y se quedó con eso en el corazón. Y entonces venían a mí versículos, yo me puse a pensar en, no necesariamente en una infidelidad o en un adulterio, porque no estoy casada, pero sí en los pecados que pueden surgir o en los que yo puedo caer, si yo no me detengo a tiempo ante cada situación. Entonces, por ejemplo, el Señor decía, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuidado con lo que miro. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que tener cuidado con lo que yo, con lo que miro y cómo miro. Porque yo puedo estar viendo esa florecita ahí, qué linda, pero yo puedo verla y quererla y después llevármela. Y caer en robo porque me la robé, porque me gustó. ¿Verdad? La codicia. La codicia. Y también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él le habló. La trató de convencer del por qué no hacerlo. Pero ella en ningún momento detuvo su alma, su corazón, de no seguir adelante en eso. Entonces, cuando uno peca, el alma se empieza a fragmentar y, obviamente, Orfa puede hablar de eso mejor que yo, pero el corazón se divide. Una persona infiel tiene su corazón dividido. Y entonces, si uno se lo imagina de verdad, en la realidad, si viéramos el corazón ahí delante y lo viéramos partido en dos, uno no quisiera como tener el corazón partido en dos. Y a veces nuestro corazón está dividido por muchísimas razones. Y entonces, viendo esa historia de esa mujer, yo pensaba en mí como tratando de ver lo que el Señor a mí me enseña, de cómo evitar tú no hacer lo que realmente no solamente no desagrada a Dios, lo que te va a hacer daño a ti, lo que me va a hacer daño a mí, al final mi corazón se va a dañar. Y esa mujer pensó que terminó bien, pero esa mujer no estaba bien para nada. Y si alguien a lo mejor se le acercaba y le ofrecía esperanza a lo mejor y la confrontaba de una manera diferente, quizá terminaba cambiando. Uno no sabe. Yo me reí mucho conmigo anoche cuando estaba volviendo a repasar esto, porque dice la Biblia que José lo mandaron a la cárcel, pero a los 2 años el faraón lo mandó a buscar y lo hizo el segundo Del faraón. Después del faraón era él. Y yo pensaba, y si esa señora estuviera viva en ese momento, si hubiera estado viva o estaba viva, ¿qué sentiría? ¿Qué pánico? Porque ahí está la persona a la que tú dices. Así es. Claro. Muchas veces nos pasa eso. Y qué bueno que tú hablas de esa forma, porque es ya mirando cada una de nosotras cómo el Señor nos alerta con esta enseñanza de que debemos cuidar nuestros corazones, nuestra mirada, que atesoramos, que desoímos cuando debemos oír. Son muchas cosas. Algo ¿Sabe? importante, ay, perdón que te interrumpa, pero algo importante mientras tú hablabas es conocer que nosotros, el corazón, o corrígeme, el alma, es la insaciabilidad, o sea, fuimos creadas para que solamente nos llenemos con Dios. Entonces, el deseo del corazón es insaciable. Si nosotros conocemos eso, pero nuestras necesidades están saciadas en Él. Yo creo que esa es una clave tan importante. Y en inglés, o sea, porque es tan rico cuando uno lee la palabra, te lo digo a ti porque tú le lees mucho en inglés. Pero a mí me llama tanto la atención el Salmo 23 que dice, I shall not want. Y yo decía, ¿cómo así? I want. Por mucho tiempo yo decía, claro que I want. Hasta que, no, me basta. Entonces cuando nosotros tenemos esa
nuestras necesidades saciadas en Él y nos bastamos. José se bastaba Así en es. su gracia, en Sí. su amor, en todo. Entonces, el corazón no nos puede engañar, Ujú. porque no anhela, no quiere, no va tras lo que no Amén. conviene. Así es. Así es. Así Está que eso es pleno, algo muy está lleno. importante. Así Tenemos es. que terminar, ya nos están marcando, pero déjeme decirles esto y a las amigas y hermanas que nos ven. La palabra de Dios dice que podemos resumir en este versículo lo que Dios ve en una mujer fiel, en términos de su relación interpersonal con su esposo. En Proverbios 31, versículo 11 dice, tranquilito, así, bonito, el corazón de su esposo, de su marido, está en ella confiado. Confiado. Amén. Ese es el punto. Amén. Cuando hay lealtad, eso es lo que hay Ujú. en la relación interpersonal. Hay lealtad con los padres, con los hijos, estamos confiados. Ujú. Una de las grandes bendiciones de la lealtad es que tú vives reposado. No andas con el salto de que el otro Sí, te de pueda que- traicionar. ajá. Vamos a tomar esto para nuestras vidas. Creo que esta enseñanza es muy buena en medio de este volcán de emociones que el mundo está viviendo. Ujú. Aferrémonos a eso que Dios nos da. Potenciemos lo que Dios nos da y seremos personas bienaventuradas, como dice la palabra. Amén. Dios les bendiga.